Tras una exitosa participación en la 28ª Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, el Papa Francisco regresó hoy a Roma. Minutos después de aterrizar, el pontífice aseguró a través de su cuenta en Twitter que su alegría era más grande que el cansancio que sentía. En declaraciones a periodistas que viajaban en el avión que lo llevó de regreso a Italia, el máximo jerarca de la Iglesia Católica dijo que los homosexuales no deben ser juzgados ni marginados por su inclinación sexual, sino que deben ser integrados a la sociedad. Tras recorrer cerca de 9.200 kilómetros, el Papa Francisco regresó hoy a Roma, luego de permanecer 7 días en Río de Janeiro, donde presidió la Jornada Mundial de la Juventud. 3 minutos después de su arribo al aeropuerto de Ciampino a las 11:25 hora de Italia, el pontífice expresó sus sentimientos al regresar de su primer viaje internacional que lo llevó a suelo latinoamericano. He regresado a casa y les aseguro que mi alegría es más grande que mi cansancio. Desde el aeropuerto, Francisco se trasladó en helicóptero hasta el Vaticano. Durante su vuelo de regreso a Roma, el jerarca de la Iglesia Católica ofreció unas palabras a los medios de comunicación presentes. Dijo que los homosexuales no deben ser juzgados ni marginados por su inclinación sexual, sino que deben ser integrados a la sociedad. En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al Señor y tiene una buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? El catecismo de la Iglesia Católica explica y dice que no se deben marginar a esas personas y que deben ser integradas en la sociedad. Francisco abogó por un mayor papel de la mujer en la Iglesia, pero rechazó la posibilidad de que pueda acceder al sacerdocio. Las declaraciones del Papa Francisco sobre los homosexuales generaron reacciones entre representantes de organizaciones de los derechos de la comunidad gay. Aurelio Mancuso, presidente de Equality Italia, destacó las palabras del pontífice y reconoció que después de tantos años de insultos contra los gays por parte de la Iglesia Católica, es importante que Francisco haya enviado un nuevo mensaje a su comunidad. A su vez, el colectivo gay uruguayo Ovejas Negras consideró como positivas las declaraciones del obispo de Roma. El grupo indicó que espera que haya un cambio de actitud de la Iglesia hacia la homosexualidad. NTN 24 establece contacto con Malcolm Leising. Él es director ejecutivo de Equality Forum, organización que promueve los derechos de la comunidad LGBT en Estados Unidos. Señor Leising, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24, bienvenido. Es un placer para mí. ¿Cómo reciben ustedes las declaraciones, las palabras del Papa Francisco en el viaje de regreso hacia Italia desde Brasil? Bueno, yo creo que son motivantes y que le damos una gran bienvenida, le damos una gran acogida a estas palabras. Son muy diferentes al tono que había sido establecido por los dos anteriores papas. Pero muchos dicen que no hay que esperar demasiado del Papa, que de todas maneras el Papa sigue siendo parte del establishment, si podemos decirlo así, parte de la Iglesia y que la apertura no va a cambiar. ¿Significa que simplemente aplauden que lo hayan dicho, pero no creen tampoco que sea una apertura de puerta? Bueno, ciertamente la Iglesia Católica tiene una historia muy pobre. Hace dos papas, estamos hablando de Juan Pablo II, él prohibió por mucho tiempo organizaciones de la comunidad gay o que asistieran a la iglesia o que mencionaran a la iglesia o que estuvieran involucradas en alguna actividad de la iglesia. Así que fue un momento muy difícil para las personas que tenían, por ejemplo, SIDA o que tenían VIH, porque la iglesia sencillamente les dio la espalda a las personas homosexuales que sufrían esta enfermedad. El más reciente papa, estamos hablando de Benedicto XVI, habló de los homosexuales como personas con un desorden mental. No sé cómo llegó a esta conclusión, porque de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, los psiquiatras y psicólogos dicen que ser homosexual no es un desorden mental. En mucho de lo que estoy diciendo, estos dos papas creo que tenían una posición poco cristiana con respecto a la comunidad gay. Así que es algo que nosotros recibimos muy bien. Y lo que él dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Creo que esto es un mensaje positivo para la comunidad gay. Diciendo esto, yo creo que es una burocracia
Es una burocracia muy compleja, así que va a ser interesante ver en qué manera este manejo sobre la comunidad gay va a ser implementado en el mundo, pero en términos de liderazgo del Papa Francisco, esto es para ser aplaudido. Y teniendo en cuenta precisamente eso, esa palabra, esa señal del Papa Francisco, ¿buscarían ustedes dentro de la comunidad acercarse a la Iglesia Católica, enviar alguna carta quizás, o tratar de enviar algún representante o delegado al Vaticano para establecer un diálogo con la Iglesia Católica? Bueno, ciertamente siempre ha habido un interés de diálogo. Desafortunadamente, nunca ha sido o se ha dado la oportunidad para este tipo de diálogo constructivo. Creo que el Papa Francisco, ustedes saben, él tiene una visión diferente del mundo y ha apreciado cómo ha cambiado la sociedad, incluyendo lo que pasa, por ejemplo, en su país, Argentina, pero ciertamente lo que también pasa en el país que recién visitó, Brasil. Yo creo que esto probablemente ha ayudado a tener un buen impacto e informar la manera en la que él se está acercando a la comunidad gay en el mundo. Vamos a agradecer a Malcolm Lassing, director ejecutivo de Equality Forum, organización que promueve los derechos de la comunidad LGBT desde Estados Unidos. Muy amable, señor Lassing.